Bienvenidos a su espacio sindical independiente, en donde la ciencia está de parte de los trabajadores de Colombia y el mundo. traído a ustedes por La Escuela Sindical María Cano. la única escuela sindical independiente del país. Este es uno de una serie de videos en los que abordaremos un tema muy importante, como lo es el 21N. Las movilizaciones que surgieron a partir del paro del 21N. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos descubrir las razones por las que llegamos a la etapa en la que nos encontramos de movilización, porque no fue algo que terminó en ese momento, sino que es algo que continúa, y yo sé que en la mente de todos los luchadores está: esto es algo que debe seguir, pero entonces necesitamos descubrir científicamente en qué etapa estamos, y también porque pudo haber algunas personas que creyeron que eso no sirvió para nada cuando es falso. Realmente hay mucha gente con dudas aún de qué se logró o qué no se logró, si fue bueno o fue malo, y pues cómo podemos mejorar la situación para poder avanzar en ese sentido en el movimiento. La Escuela Sindical María Cano entonces hace una evaluación de lo que pasó para poder avanzar. Vamos a empezar por felicitar al pueblo y felicitarnos a nosotros como luchadores por las movilizaciones que llevaron a cabo, por estar en las calles, por salir con la cacerola, por permitir que sus niños desde las ventanas salieran a golpear los sartenes con las cucharas, porque a pesar de los toques de queda, a pesar de las prohibiciones, le hicieron frente al régimen y salieron y se siguieron movilizando y siguieron enfrentando, digamos, estas políticas que nos están afectando. A pesar de la desinformación, de los mensajes de WhatsApp terroristas que le metían por ahí, a pesar de que anunciaron toque de queda y todas las cosas, la gente salió y dijo: no señor, estamos por acá algo justo, y salimos a la calle. Efectivamente, felicitaciones. Y porque se organizaron, o nos organizamos espontáneamente, naturalmente, como líderes naturales que somos, como por defensa de nuestros derechos. Entonces, porque todas las manifestaciones que hubo fueron genuinas y fueron de reconocer. Sí. Justas, además. ¿Qué pasó el 21 de noviembre? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue lo que se desencadenó de ahí? Pues esencialmente fue un movimiento, ¿cierto? Es un movimiento de masa, un movimiento social, en que la gente se movilizó pues contra el régimen y medidas antipopulares totalmente injustas. Pues no sé, nos podríamos preguntar qué es un movimiento de masas. Pues es muy fácil, miremos en Wikipedia. Un movimiento de masas es el desplazamiento de una porción de tierra de una parte superior a una parte inferior, esencialmente. Sí, pero ese no es el movimiento del que estamos hablando. El que estamos hablando es un movimiento social de que la gente se organiza y genera también un desplazamiento, pero de gente en contra del régimen, en contra de medidas que se estén tomando, y que masivamente sale a las calles, masivamente decide tomarse, digamos, como de tomar la batuta, tomar acciones para defender sus derechos, esencialmente. Exacto, buscar un cambio justo. Hay que recordar qué tipo de movimiento. Hay un movimiento que puede ser muy justo, otro injusto. Ustedes han visto los nazis y fascistas, o gente luchando contra los animalistas, y entonces consideramos que hay movimientos de movimientos. El de nosotros es un movimiento justo, legítimo, donde la gente lucha por defender sus derechos y no está pidiendo nada de más, simplemente quiere vivir dignamente. Los movimientos entonces debemos estudiarlos y saber cómo podemos ayudar, cómo podemos continuar y hacer evolucionar ese movimiento, y para eso tenemos que entender que ellos tienen etapas. Van a haber etapas donde, como va a haber un pico como el 21, donde todo el mundo va a estar en las calles, va a tener unas etapas donde uno dice: esto se está muriendo, esto está parando, pero tenemos que entender también que esos momentos en donde estamos diciendo estamos muertos, el movimiento está sin seguir, es el momento en el que estamos acumulando fuerzas y estamos organizándonos para volver a iniciar ese movimiento, pero que ya no sea solo un día, sino que sea algo que pueda perdurar. Y se puede dar uno cuenta de que eso es así porque no solamente hay movimientos sociales de masas en Colombia, efectivamente hay en muchos lugares. Por ejemplo, en la India, recuerdo. En la India, en Hong Kong, en Chile, están en Argentina, en Perú, en Francia con los amarillos esos, sucedió en Ecuador, y constantemente ocurren unos más. En Italia, en muchos de los países, porque esto es a nivel mundial, que los trabajadores están enfrentándose a los explotadores y a las medidas antipopulares. Luego, cada movimiento comparte muchas cosas, y los principales, la base de lo que comparten: la lucha contra la injusticia y contra las medidas antipopulares. Y es por eso que en los movimientos uno se va a encontrar luchadores de muchas clases, luchadores que parecen muy heterogéneos, distintos, pero que en esencia, como ya dijo aquí mi compañero, nos unimos en la reivindicación de los derechos de los trabajadores y del pueblo en general. Ahora bien,
Hay que entender entonces que por más de que tengamos cosas en común, nosotros estamos en una etapa diferente. Hay etapas, ¿cierto? Desde la más pequeña, donde comienzan a surgir las organizaciones, los movimientos, hay confusión tal vez, y otras mucho más avanzadas, bien, donde la gente está más organizada, tiene objetivos claros y tienen poder inclusive para derrocar gobiernos, para detener medidas, conquistas nuevas. Entonces, hay que entender eso de los movimientos, porque no podemos sentirnos mal y derrotados del hecho de que después del 21 no continúa algo mucho mejor, mucho más grande y mucho más evolucionado. Bajamos para volver a subir. La etapa actual de nuestro movimiento entonces la caracterizamos por ser una etapa embrionaria de movilización contra el régimen, totalmente mafioso, y se ha enfrentado contra todos los sectores. Todos los sectores han perdido algo con estos gobiernos de la última década. Sí, no, y una muestra de eso es que antes de generarse el paro del 21, cuando el pueblo ni siquiera había dicho que iba a ser efectivamente, el Estado decidió movilizar todas sus fuerzas como si fueran los enemigos de ellos los que estuvieran en las calles, cuando es la gente que supuestamente representan. Es así, pero hay que caracterizar muy bien este régimen. Si queremos continuar, hay que saber quién es nuestro enemigo. Entonces vamos a tratar de decir cuáles son las características del régimen para saber a qué nos estamos enfrentando y cómo podemos organizarnos para hacerle un... ¿Y qué esperan del régimen? ¿Qué esperar? Porque no es lo mismo atacar un régimen burgués como es el de Francia a otro un régimen burgués colombiano que es paramilitar. Característica importante. Empezamos diciendo que que el régimen colombiano es un régimen burgués, capitalista. Defiende los intereses de los capitalistas, de los dueños, que organiza un Estado para seguir defendiendo sus intereses y para someter a aquellos que dice representar. Con dos elementos, particularmente la explotación asalariada, eso es lo que ellos de lo que más defienden, poder sacar de un humano horas y horas, explotarlo hasta la edad de los 80 años, hasta donde no pueda más, y sacar con eso plusvalía. ¿Cómo lo sustenta? Pues por medio de la propiedad privada. Y entonces en las leyes que protegen dicha propiedad. Entonces ya tenemos que es un régimen burgués, y segundo, es un régimen paramilitar, es decir, no es una burguesía cualquiera, sino que es una burguesía que ha llegado al poder a través de negocios de la droga, y que por acá afuera por los medios están diciendo estamos luchando contra la droga, pero por detrás están mandando miles de kilos de droga, se generan recursos a través de eso, y es un régimen narcotraficante. Pero aparte de eso, gracias al narcotráfico y gracias a esos negocios, también pudieron generar una fuerza armada aparte de la oficial, y entonces serían las fuerzas paramilitares que tienen a su disposición y que en diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de saber o de entrever cuál es ese tipo de relación. Por ejemplo, cuando en una población llegan a atacarlos los paramilitares, las fuerzas armadas no llegan de inmediato, las fuerzas armadas llegan al otro día, llegan a los 2 días, cuando ya se han ejecutado las masacres. Hay que tener mucho la característica de este régimen, porque pues si es burgués, significa que si robas un pan te vas a la cárcel, pero si robas el dinero público, como lo hizo Andrés Felipe Arias, pues entonces van a buscar leyes para protegerlo. Al pobre lo pisotean, al rico le defienden. Eso es por ser burgués. Pero por ser paramilitar, entonces si tú te defiendes, te mandan a matar. Es decir, falsos positivos, masacres, extorsiones, testigos muertos, chuzadas, todo lo que se maneja alrededor del Estado, por ser carácter burgués y a la vez narco paramilitar. Entonces es importante. Son esas 2 características. Y la tercera característica de este régimen es que es un régimen proimperialista que está supeditado a las decisiones del imperialismo estadounidense, y que todas las reformas que determine vienen dadas desde el imperialismo estadounidense. Es decir, que si por allá dicen que hay que abrir, que hay que cerrar frontera a Venezuela, entonces hay que cerrarle frontera a Venezuela. Que si por allá dicen que hay que pagarle menos a los trabajadores, pues hay que pagarle menos a los trabajadores, y lo van a sustentar en que no, es que necesitamos más inversión extranjera, pero la realidad es que es una orden dada por el imperialismo. Así como el régimen tiene sus características, los luchadores que se van organizando también tienen características que habría que reconocer. El pueblo también tiene su forma de organización, ¿cierto? Las asambleas, las reuniones, organizaciones democráticas, métodos clásicos de cacerolazo, mítines, paros, besatones y otras formas populares, inclusive los carnavales y las marchas. Sí. Que a diferencia de los métodos del Estado, que son impuestos, que son
fruto de la dictadura, los métodos de los luchadores son elegidos democráticamente. Hay que tener en cuenta que algunos de estos métodos pues dan resultados más que otros en un momento u otro de la etapa, ¿cierto? Desde el momento del movimiento. En particular nosotros tenemos métodos muy fuertes y métodos muy débiles. Por ejemplo, ¿qué utilizamos en los días del paro, los días posteriores? Utilizamos métodos muy fuertes como los bloqueos, bloqueo a la vía, y con eso se impide llegar a las empresas, y con eso hacemos que el dueño, ¿cierto?, el patrón, el burgués, pierda millones diarios, y eso le duele, y por lo tanto hace una presión para evitar, ¿cierto?, para evitar que monten la medida, las leyes. Pero hay otros métodos en el que, aunque suaves, son genuinos, aunque son honestos de parte del pueblo, son métodos que no van a tener un impacto real en la economía, y por tanto no vamos a obtener los beneficios que queremos obtener por ellos, como organicemos una besatón aquí en el parque y todos nos abrazamos, todos nos besamos, y eso es algo, puede ser hasta bonito, pero no va a corresponder a lo que se necesita. Tenemos que pensar en qué método usar para el momento dado, poder alcanzar nosotros más fácilmente nuestros objetivos. ¿En qué etapa del movimiento estamos puntualmente? Es una buena pregunta, y pues como bien lo saben, la actividad que duró 21 días allá fueron actividades que nos hacen hace décadas, efectivamente, porque las centrales obreras no organizan, porque no son las indicadas para liderar la lucha, muchos de ellos vendidos, en general vendidos. No están de parte de los trabajadores, sino que están en común acuerdo con los explotadores, con los patrones, con el Estado, para ser amigos, y que imponen esa conciliación sobre la lucha. Y pues el pueblo, si hay algo que sabemos los trabajadores, es que nunca nos hemos ganado nada conciliando, sino luchando. En ese sentido, nuestra lucha ha sido todavía una lucha en movimiento embrionario, es semiconsciente. De hecho, mucha gente en el paro no sabía cuál era el objetivo real, si era A, B o C, qué es lo que queríamos llegar contra la ley, efectivamente, con unas reformas laborales, pero comenzando a crecer en muchos sentidos, con una desorganización pues normal, una decisión propia de una etapa inicial. Pero la idea no es quedarnos en esa etapa inicial, que es ser consciente de que estamos en una etapa inicial, que vamos a ir desencadenando otras etapas que sean más duraderas, que sean más contundentes frente al régimen. Que pueda darnos mayores conquistas. Esa es la idea para el pueblo colombiano en general. En este momento no hemos perdido nada, realmente ganamos muchas cosas. Principal saber quiénes son enemigos como el Estado, y enemigos disfrazados como dirigentes de las centrales obreras, quienes no están a favor de las consignas del pueblo colombiano, quieren conciliar siempre. Nuestra propuesta, ¿cuál es entonces, compañera? ¿Qué es lo que le propone la Escuela Sindical Mariacano? ¿Qué quería seguir? Desde la escuela siempre a lo que apuntamos es a generar conciencia, a que el movimiento y la organización de los trabajadores sea consciente, es decir, que tendríamos que empezar con una educación, no sentándonos a leer un libro, sino en la misma calle, en las mismas movilizaciones, vamos educando, vamos poniendo las consignas correctas, vamos sacando a aquellos oportunistas del movimiento, como ya dijo mi compañero, a los dirigentes de las centrales, no nos representan y que negocian cuando deberían ir a hacer fuerza para defendernos, van y antes nos venden por sus intereses particulares. Para hacer conciencia hacia un movimiento más avanzado, evolucionar un poco más de conciencia para poder tener unos métodos de luchas más poderosos, para poder hacer un paro en las fábricas, para poder hacer un paro general en Colombia, y sin tanta desorganización, sin tanta confusión, sin tantos miedos. Defendiendo solo nuestros intereses como trabajadores. Una de las propuestas específicas es la creación a la alternativa tradicional de estos sindicatos arrodillados, de muchos de ellos, de muchas centrales obreras, es crear una federación independiente, una federación de luchadores independiente de todos los sectores, de todas las ramas, de todos lados, que digan, efectivamente nos vamos a parar contra el régimen, no queremos negociar, no, queremos luchar para conquistar nuestros derechos, lo que nos corresponde como seres humanos y trabajadores. Otra es acercarnos a los otros luchadores de otros sectores, a los luchadores populares, a los luchadores de las comunidades, a los luchadores de otros sectores que se puedan aliar con nosotros frente al gobierno, y que salgamos a las calles como uno solo defendiendo nuestros derechos. Y es importante continuar educándolos entonces, por eso estamos aquí. Próximamente habrán más marchas, más paros, más movilizaciones, porque el régimen no para, y cada día saca nuevas medidas para perjudicarnos. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Andrés, instructor de la Escuela Mariacano. Mi nombre es Ivonne, instructora de la Escuela Sindical Mariacano. Y recuerda, si tu patrón te sigue explotando, con Mariacano síguete educando.